esperanza viva no cayó, Señor. Tu palabra permanece y es salvación. El Espíritu, ser uno con el Padre. Dios no está en el negocio de tenernos lejos de Él. Ni Él está interesado, ni está interesado en que nosotros estemos distantes de su palabra. Ni que queramos como cuando vamos a surtir combustible, solamente vamos a echar gasolina cuando el tanque está vacío. No, 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 no. Dios está en el negocio de que tengamos una comunión permanente con el Señor. ¿Sí? Porque de allí, esa es la fuente de la vida, de ahí emana la vida, de la palabra, y Él representa la palabra en cada uno de nosotros. Y les quiero pedir, por favor, que le demos un aplauso a todas las personas que se conectan en este momento a través de nuestras redes sociales. Les bendecimos y creemos que es una mañana de poder y gloria, porque hay una palabra que cambiará tu vida y tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, se recuerdan que uno de los pasajes bíblicos de inicio en la entrega de la semana pasada era Génesis 1:28, para recordarnos qué quiso Dios cuando creó a Adán, o cuando creó al primer Adán. ¿Qué quiso? ¿Qué quería? ¿Qué buscaba? ¿Cuántos se atreven a opinar? ¿Saben qué buscaba? Gobernar su creación. Gobernar su creación. El Señor necesitaba de alguien que le permitiera tener el poder y la potestad de gobernar la creación, es decir, en la tierra. Gobernaba en el cielo y necesitaba a alguien para que, a través de su obediencia, a través de su madurez, a través de su similitud, porque era su imagen y semejanza, gobernara la creación. Y ya sabemos la historia. Este hombre falla, ¿verdad? Muere al propósito eterno, hay separación, no está en la misma dimensión donde el Padre lo había creado, donde lo había dejado para gobernar, y allí se pierde una gran temporada del propósito del Señor. Necesario que venga el postrer Adán, que es su Hijo amado Jesucristo, que es Dios hecho carne, para pagar en la cruz del Calvario por un acto vicario, un acto que da vida, propiciándose su muerte, nos dio vida a nosotros, nos extendió la salvación y nos dio el acceso directo al Padre a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos están recibiendo esto? ¿Cuántos creen que esto es una verdad presente que nos pertenece? No está lejos de nosotros. No está lejos de nosotros, no hay un montón de requisitos para adquirirlo ni para ser merecedor. ¿Naciste de nuevo? ¿Crees que Jesús es tu único y suficiente Salvador? Entonces, ¿qué esperas para echar mano a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Creo que hoy es una mañana poderosa. Creo que hoy va a haber manifestaciones del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Puedo ver que hay lazos que se rompen, lazos de amargura que se destruyen hoy. Creo que hoy hay pensamientos que nos gobiernan, que no nos permiten incluso pedir perdón. Hoy sale gente a pedirle perdón a su familia, a sus esposas, a sus esposos, a sus amigos que lo necesitan en este momento. Y también hay gente que se va con una alta disposición de perdonar. Así que perdonemos, dejemos el pasado atrás. Es parte de la madurez, es parte de la promoción, es parte de esta etapa que Dios tiene preparado para los que decidan transitar en esta temporada llamada promoción apostólica, pero a consecuencia de la madurez. Se recuerda que hablábamos de que Juan el Bautista, a pesar de que fue un hombre precursor de la época, tenía 3 razones o 3 características del llamado de Juan. Y el apóstol Eude nos entregaba o nos compartía que Juan, aunque estaba en el desierto escondido, o se mantuvo escondido en el desierto hasta que la manifestación de Dios lo llamó. ¿Sí? Entonces Juan estuvo esperando en el desierto, pero aquí hay algo que me llama la atención, porque imagínense Juan el Bautista, que profetizaba, que tenía dones, que se movía y era un hombre referido, reconocido en su época, prefirió estar en el desierto hasta esperar su momento. Eso se llama madurez. A veces creemos que no la sabemos todas. Y créame, de repente algunas oportunidades no sabemos algo de algo. Pero si no es tu momento, espera que llegue el momento. Espera que llegue el momento. Porque no basta con saberlo, basta con tener la madurez para que Dios permita que entres en esa temporada para manifestar lo que te ha entregado. Entonces Juan, bendecido desde el vientre de su madre, sí, sin duda alguna, porque así nos los enseña la Biblia, aguardó pacientemente que su momento llegara.
Hay una segunda característica. Juan tenía el oficio de volver el corazón de los hijos a los padres. Es decir, había una rebeldía en el Israel de la época. La gente se había devuelto de los caminos de Jehová y estaba en idolatría pura y dura. Y él tenía dentro de sus funciones, dentro de su asignación, hacer que el pueblo volviera su cara a Jehová, al Padre. ¿Okay? Y la tercera es que Juan entendió que él no era el que lo iba a hacer todo. ¿Cuánto aquí queremos hacerlo todo? Porque si no voy a perder el protagonismo, porque si no voy a dejar de ser el que creen que soy. Rompamos con esa mente, rompamos con esa mente. Él entendió y dijo, no, detrás de mí viene alguien del cual no soy digno ni de atar sus sandalias. Entonces, ¿qué hizo Juan en conclusión? Preparó el camino para la gracia. Preparó el camino para la gracia. Por eso el apóstol Hebreo nos hablaba de su nombre en las raíces hebreas, que era Johanán, que significaba Jehová y gracia, Ana, gracia. Es decir, preparó el camino para la gracia. Fue un precursor de estas temporadas que ahora nos tocan a nosotros vivir. ¿Sí? ¿Quién pudiera imaginarse, pero si Dios me levantó en los momentos donde se escribió la Biblia, ¿cómo es que yo no voy a disfrutar de lo que el Padre tiene? No, cumplió su misión, terminó su ciclo y entregó el testigo. ¿A cuánto nos cuesta permitir que sea otro el que continúe lo que tú estás haciendo? ¿A cuánto nos cuesta decir, yo sé eso, pero como a mí no me están llamando para hacerlo, no es mi momento? Tengo que seguirme cultivando. Alguna área tengo que madurar aún para estar ahí. Si eso viene en tu reflexión diaria, entonces tú estás calificando porque estás en el proceso de madurez. ¿Cuántos han visto cómo es el proceso de la oruga para convertirse en mariposa? ¿Cuántos han visto cómo es el proceso de la oruga para convertirse? Es un proceso asombroso, asombroso. Lo que tienen siembra ven la oruga como una plaga y verdaderamente lo es, se come todo. Se come todo. Yo conozco más de uno que comen más que una oruga. Y los conozco cerquita. ¿Sí? Se comen todo lo que consiguen. Todavía estoy esperando. Pero imagínense, se come todo lo que consigue, deja solamente el tallo y luego viene un proceso donde se encapsula y se convierte en una crisálida. Y allí luego de un proceso también de tiempo viene una creación hermosa. Es una mariposa que ahora no solamente cambia totalmente su vida, porque ya no hace lo que hacía antes, sí, sino que ahora puede llevar el polen de flor en flor para seguir germinando los campos, como hacen las abejas. Entonces miren cómo puedes estar en el proceso de inicio que no es lo que te agrada. Puede el sistema estarte señalando de cualquier cosa, pero tenemos que entender que si Dios te ha llamado y te levantó, es porque estás progresando hacia adelante. Y si aplicas estos principios de madurez, entonces tú vas a hacer como ese proceso de metamorfosis. Sacarás tus alas para volar cada vez más alto. Y tal vez no como una mariposa, pero sí como un águila. Seremos águilas en las manos del Señor. ¿Cuántos lo están creyendo en esta mañana? Y dejábamos este labón para dar inicio a lo que traemos hoy. Este labón nos enseñaba que somos un engranaje de esta rueda. Que somos un engranaje de este sistema de Dios, ¿okay? Que somos un engranaje que permite hacer conexiones y engranar, porque lo que usted sabe, seguramente yo no lo sé, pero si logramos unirnos y ponernos de acuerdo, además que manifestamos madurez, vamos a consumar propósito, porque eso es lo que Dios quiere, que el cuerpo funcione para lo que está diseñado, en unidad perfecta, y el mejor ejemplo es nuestro cuerpo humano. Así es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Repita conmigo, somos un engranaje. Repita conmigo, somos un engranaje de esta rueda. Y esta rueda se llama reino. Reino, reino, reino. Ajá, vamos a hacer algo. Levántense 2 minuticos, porque vamos a despedir el sueño. Vamos a despedir el sueño. Ahora a cada uno se le desata el espíritu del karateca y le da al otro un golpecito por la espalda. Despiértate, dormilón, porque va a venir el pez y te va a tragar. Así le pasó a alguien en la Biblia, ¿no? Despiértate, dormilón. Entonces, bueno, dígale al que tiene a su lado, bienvenido a la casa de mi Padre. Bienvenido a esta aventura llamada madurez.
Porque créanme una cosa, verdaderamente es una aventura. Verdaderamente es una aventura. El sistema, nuestra educación familiar, nuestra educación social, la educación de lo que ya está establecido como sistema, valga la redundancia, insiste en ponerte nombre y apellido a tus hábitos, a tus costumbres, a tu forma de ser. Pero eso lo que hace es que nos encapsula en algo que creemos que no podemos salir de ahí. Entonces cuando vemos el mendigo, allá va el mendigo. Cuando vemos el recogelata, allá va el recogelata. Nos convertimos en replicadores de lo que ya el sistema es especialista en ponerle nombre. Pero quiero que sepan una cosa. Quiero que sepan una cosa. Tu nombre lo escribió Cristo desde la eternidad. Te llamas Jesús, Cristo, igual que Él. Y además hemos sido diseñados para vencer. Así que dígale al que tiene a su lado, tú eres más que vencedor. Tomen asiento. Así que dígale al que tiene a su lado, tú eres más que vencedor. ¿Cuántos creen que Dios nos hizo libres, independientes, capaces y productivos? Lo voy a decir una vez y luego ustedes lo van a repetir después que yo lo diga. Dios nos hizo libres, independientes, capaces y productivos. Independientes, capaces. Así nos hizo Dios. Así nos hizo Dios. Y cuando el momento de la adversidad venga a ministrarte algo contrario, recuérdate de esto. ¿Por qué si a tu imagen y semejanza me hiciste, yo estoy anclado en este momento de tristeza? ¿Por qué yo estoy en esta laguna de ansiedad? ¿Por qué yo estoy en esta noche oscura? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Miren, todo lo que Dios hizo era bueno o es bueno. Abracemos esa palabra, abracémosla. El Señor no hizo su creación para perderla, no lo hizo, no lo hizo. Así que yo a partir de este momento no puedo ver mis defectos como lo que me gobierna. Tengo que ver mis defectos como lo que tengo que gobernar. ¿Y saben por qué? Porque estamos transitando hacia una madurez. Sí, pero la madurez no es criticar al otro inmaduro. La madurez es que nos critiquemos nosotros mismos, nos autocritiquemos, nos evaluemos y salgamos de esas fases o de esas actitudes inmaduras que no nos permiten avanzar. Y que nadie vaya a sentirse que ya alcanzamos el 100% de la madurez. Porque la madurez es una transición, es como una escalera. Sube un peldaño hoy, maduraste en mi relación matrimonial y logré consolidar mi relación. Maduré en mi relación con mis hermanos y logré restaurar mi familia materna. Maduré en mi relación con mi papá. Perdoné, me perdonó y avancé y consolidé mi relación o mi comunicación con mi padre. Avancé en mi relación con mis hijos y logramos juntos vencer la desobediencia y tal vez el desinterés y la falta de atención de parte de papá a los hijos. ¿Están viendo que hay áreas que nos faltan por madurar? Aunque tengamos unas maduras, otras no. La palabra está diseñada para que maduremos todas nuestras áreas. Va a depender de la voluntad y del enfoque y de la dedicación que le demos. Hay un elemento que es enemigo de la madurez, porque la madurez atraviesa un proceso. Así como acabamos de hablar de la metamorfosis de la oruga, la madurez atraviesa un proceso doloroso. Dígale que tiene a su lado, doloroso. ¿Y sabe qué hace subir o bajar la intensidad de ese dolor? El orgullo y la altivez. Si yo soy orgulloso y soy altivo, a mí me cuesta reconocer que tengo que madurar. Y entonces, la primera vestidura que debemos quitarnos es la vestidura del orgullo y de la altivez. Porque son los ingredientes o son los cimientos de una conducta inmadura. Y si yo logro controlar o gobernar, mejor dicho, mi madurez y llevarla, transicionarla a esa cápsula de crisálida para que luego emprenda ese vuelo, y entonces ya yo maduro en esa área. Y si maduro, califico. Y en el área que madures, en esa área vas a ser promovido. Maduraste en la administración de tus finanzas, vas a ser promovido en tus finanzas. Van a venir ideas creativas que te van a permitir avanzar, que te van a permitir crecer, que te van a permitir aumentar tus ingresos.
Maduraste en tu relación con tu esposa porque ya no le dices mentira. Va a venir bendición sobre esa acción y vas a madurar, vas a ser promovido. A lo mejor vas a recuperar la confianza que se perdió a causa de la mentira. Ven. Sí lo están recibiendo, ¿verdad? Qué bueno, porque eso es un sinónimo de madurez. De madurez. Ayer tuve una clase. Estoy preparándome académicamente para un estudio que estoy haciendo y una de las materias que vimos ayer tenía que ver con la comunicación como una base fundamental en el liderazgo de estos tiempos modernos. ¿Y saben cuál fue la primera clase? Escuchar. Escuchar. No aprendemos a escuchar, queremos hablar, queremos ser los protagonistas de toda la película. Y en una película hay protagonistas, hay actores de reparto, están los dobles, o sea, y todos son necesarios para que la película termine y llegue a feliz término. Miren, y aprendí 4 términos. Una es inmersa o inmersivo, que es cuando alguien está hablando y tú tienes que entender qué es lo que te está diciendo. Si tú estás en el trabajo y te están dando una instrucción, no están esperando que responda, estás recibiendo algo que debes obedecer. Pero hubo una fase que me gustó y se llama discernimiento. Lo está manejando la teoría de las nuevas tendencias organizacionales. Estaban en inglés, immerse, discern, advance y support. O sea, support de acompañar, de soporte, avance de avanzar, de formar parte de algo para crear la solución y discernir, entender si lo que te está diciendo es lo correcto o no. Claro, el concepto estaba anclado a lo científico. Pudimos compartir el concepto desde lo espiritual y le dio mucho más grosura al compartir ayer. ¿Ven? Pero fíjense cómo entonces, y cómo me lo trae el Señor al entendimiento. Es necesario, porque es madurar, es entender que cuando no tengo que hablar, sencillamente no hablo. Y cuando alguien necesita una ayuda, sencillamente la doy si la tengo a disposición, si el corazón de dador ya te gobierna, lo haces. Cuando alguien está pidiendo que seas el soporte, que acompañes a alguien, que le des mentoría, lo hacemos. Y cuando alguien necesita que seas tú el precursor de una solución para un momento determinado, tenemos que hacerlo. Pero cada uno de esos elementos, sin duda alguna, que tienen que ver con ¿qué? Madurez. Madurez. No es otra. Creo que esta palabra está llegando en el momento propicio. Dígale que tiene a su lado, no te me duermas, que te estoy viendo. Dile. No te me duermas, que te estoy viendo, y los que están conectados en las redes también te están viendo. Me están preguntando aquí, apóstol, deme el teléfono de los dormilones. Alguien que está conectado en las redes sociales. Entonces, miren, vamos a entrar en la referencia bíblica de esta enseñanza. Todo el que trajo su Biblia, ya sea impresa o digital, vamos a ubicarnos en el libro 1 de Corintios, capítulo 2, versos 6 y 7. Cuando lo tengan, me dicen, por favor. Capítulo 2, versos 6 y 7. Cuando lo tengan, me dicen. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para darle referencia al Padre y para que ese espíritu de la sábana se quede en la casa. Nos dice la palabra y vamos a leer palabra en el nombre que está sobre todo nombre. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, repita conmigo, no de este siglo. Continúo. Ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Repita conmigo, de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Alguien tiene que repetir esta palabra. La sabiduría oculta. Continúo solo aquí. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo voy a leer corrido, por favor, présteme atención, porque esta palabra es un deleite en esta mañana maravillosa, ¿sí? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos
para nuestra gloria. Pueden sentarse, porque después se me olvida decirle que se sienten y se quedan ahí parados las 3 horas de hoy. Miren, aquí lo que primero debemos resaltar en nuestro tablero de aprendizaje, en nuestro cerebro, en nuestro entendimiento, es que tenemos que asociar la palabra sabiduría con madurez. Es una de las primeras enseñanzas que nos deja este versículo. Y yo lo voy a repetir porque creo que lo debo repetir como unas 21 veces antes que termine el servicio. Sin embargo, hablamos sabiduría. Miren cómo empieza la redacción. Entre los que han alcanzado madurez. ¿Están viendo? Es decir, no dice estamos hablando sabiduría entre los inmaduros. No, nos está diciendo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero no solamente cualquier sabiduría. ¿Ah? Y sabiduría no de este siglo. Es decir, no la sabiduría que vamos a encontrar tal vez a la vuelta de la esquina. Ni la sabiduría la sabiduría de nuestros pueblos ni de nuestros ancestros. No. Nos está hablando de una sabiduría que va más allá. No la sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Es decir, ni los que se creen sabios sin Dios. Ni los que ejercen alguna función de eminencia sin Dios. Ni los eruditos. Nos está hablando entonces y nos dice que perecen, es decir, ellos pasarán y no dejarán su huella, ellos pasarán y no dejarán una enseñanza. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Repítase a usted mismo, misterio. O sea, la sabiduría de Dios es un misterio que está oculta para los sabios, y los sabios para alcanzar sabiduría tienen que madurar. Entonces, ¿dónde están los maduros en esta mañana? ¿Y dónde están los que, aunque estamos transitando en el camino de la sabiduría, las vamos a alcanzar? Porque hemos descubierto la necesidad de madurar. Así como cuando nos da sed y tenemos que tomar agua, así se nos tiene que revelar en esta temporada la necesidad de madurar. Mira, hágalo por obligación, por necesidad o por negocio, pero hágalo. Porque por las 3 vías le conviene. Por las 3 vías usted va a ser bendecido. Por las 3 vías Dios va a desbordar su gracia y le va a abrir todas las puertas a cada uno de nosotros. Entonces, habla de Dios, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Es tremendo, ¿verdad? O sea, quiere decir que hay una sabiduría que está al acceso de los que no son maduros y hay una sabiduría oculta que está solamente restringida o reservada para los que maduran. Para los que maduran, que somos nosotros, los que estamos en ese tránsito a la madurez, ¿sí? Y a la plenitud de Cristo, la cual Dios predestinó. No se le ocurrió hoy. No se le ocurrió hoy ni nos lo dijo ayer para decírselo a ustedes. Nos dice que la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, antes de los siglos, antes que tuviéramos entendimiento de cómo se mide el tiempo desde el punto de vista humano. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene esta sabiduría oculta esperando para que los valientes y las mujeres valientes, sabias y maduras, la abracen y la conviertan en una realidad. En cada una de tus esferas, en cada una de tus escenas, en cada una de tus vidas diarias. ¿Sí lo estamos viendo? Sí, ¿verdad? Interesante que cada uno lo comprenda y lo abrace, ¿ok? Lo comprenda y lo abrace. Pablo en estos versos nos dice que él habla de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, ya yo les acabo de comentar, ¿verdad? Que la palabra revelada o lo que te abre la puerta, esa sabiduría oculta, es madurar. No importa que tengamos 12 años, no importa que tengamos 15 años, no importa que seamos adolescentes, que seamos jóvenes, que estemos en la adultez o que ya seamos adultos mayores. No importa porque la madurez está al alcance para todo el que la recibe, para todo el que la busca con necesidad. Sí, para todo el que medita en esa palabra de noche y de día, la va a alcanzar. Así que si tenemos el pelo pintado de blanco y creemos que ya no tenemos oportunidad, están equivocados. Porque incluso los que no tienen pelo tienen la misma oportunidad que los que ya tienen canas en sus cabellos. ¿Ve? Porque Dios no tiene requisitos para calificarnos en cuanto a la edad.
¿Sí? Hay algunos requisitos para entrar en esta condición de disciplina, una disciplina cristiana que nos tiene que catapultar hacia la madurez para poder tener la sabiduría oculta que Dios ha guardado desde los siglos para nosotros. ¿Cuántos quieren calificar? ¿Cuántos quieren tener esa sabiduría oculta que Dios tiene? O sea que lo que hemos aprendido hasta este momento es nada para lo que Dios quiere entregarnos. Y eso tiene que mantenernos conectados. Por eso es que yo digo que servirle a Dios es una aventura. Nunca sabes qué va a pasar mañana, pero cuando estás en las cosas de Dios, lo que sí sé, nunca lo sabemos nosotros como seres humanos. Lo que sí sé es lo que dice la Biblia, que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran a bien. Entonces, si tú estás conectado con las cosas de Dios, todo lo que te ocurre, todo, absolutamente todo va a obrar a bien, va a obrar a favor. Y no estoy diciendo que no va a haber dificultad, es que la dificultad va a obrar a tu favor. La dificultad, el escenario de angustia, va a obrar a favor, te va a formar. Vamos a marchar hacia adelante, aún en la tormenta, porque vendrán tormentas a tu vida, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre el que madura y no? Que la atravesarás la tormenta, no quedarás en ella. Ese barco no se hundirá, sino que llegará a puerto seguro. Eso es sabiduría reforzada. Sabiduría reforzada. Entonces, si hablamos de que tiene sabiduría oculta, estamos hablando de la palabra misterio. Entonces es un misterio. El Señor nos lo dice por acá, ¿ok? El Señor nos lo dice en ese escrito. Mira, sabiduría de Dios en misterios. Y cuando escuchamos la palabra misterio, ¿qué se nos viene a la mente? Una película de terror, algo que no lo vemos con facilidad. Decimos, épale, este es más misterioso que un cuarto oscuro, ¿no? Un refrán maravino. Mi esposo sí tiene misterio. Mi esposa más misteriosa. Hay un ají que es el ají misterioso, ¿no? Soy más misterioso que un ají. Bueno, porque realmente eso es lo que nuestro cerebro ha aprendido a identificar con esa palabra. Pero vamos a ver qué nos dice la referencia de las raíces de las palabras. En este caso, la palabra misterio. Y les aseguro, no se desconecten, por favor, porque les aseguro que estamos descifrando esa sabiduría oculta que Dios tiene para nosotros. Miren, y la palabra misterio, la palabra misterio, la palabra misterio viene del antiguo griego que significa misterión. Misterión, en griego la usaban para iniciar a una persona en una nueva aceptación, bien sea en el ejército o en alguna logia. Estamos hablando del griego, ¿ok? No se me desconecte, que ya lo voy a llevar a donde queremos bajar el tren de aterrizaje. Están montados en el avión, ¿verdad que sí? Bueno, no se suelten el cinturón que todavía no vamos a aterrizar. Yo les aviso cuándo, ¿ok? Entonces miren, la palabra misterio viene de una palabra griega que se escribe misterión y era una práctica que se le hacían a los jóvenes a partir de 12 años, y la primera prueba que hacían eran que lo ponían en el desierto con una manta y una lanza, y si sobrevivía calificaba la segunda prueba. Era para pertenecer o a una logia o al ejército. ¿Okay? La segunda prueba era que si calificaba en esa primera prueba, iba entonces y le escondían una moneda, le tapaban los ojos y tenía que ubicarla. Cada vez esta segunda fase la repetían durante 5 veces, cada vez con mayores niveles de complejidad. Entonces, grabe ahí en su mente 5 veces. Vamos, repita conmigo, 5 veces. Levante la mano, 5 veces. No vaya a dejar la mano arriba. Yo le aviso cuando la vuelva a subir, ¿oyó? Bájela. Entonces, esta experiencia o este protocolo les permitía calificar para formar parte del ejército o de alguna logia, de alguna asociación, de algún grupo social, referente o no referente, pero formaban parte. Eran los requisitos necesarios para calificar y estar allí, ¿ok? No se me pierdan aquí, por favor, no se me pierdan aquí. No se me pierdan aquí. Entonces, a esto le llamaban quitar las 5 capas del misterión. Porque eran las 5 monedas, era el símil de las 5, buscar 5 monedas, cada una con mayor complejidad. Me están siguiendo, ¿verdad? No quiero que se me pierdan porque lo que viene tiene que ver con esto.
Lo que viene tiene que ver con esto. Así que dígale a su cerebro, prestemos atención. Dígale a su cerebro, póngase la mano aquí y diga, prestemos atención. Aunque esto era una práctica de los griegos, tiene una referencia mucho más antigua. Y la vimos en la clase pasada. Tiene que ver con lo que hacía, ¿se recuerdan de Zacarías? En el lugar santo era el encargado de ofrendar o de encender el incienso, ¿sí? En el santuario. Bueno, ese santuario, cuando iba a ser transportado de un lugar a otro, lo cubrían con telas azules y con 5 capas de cordero, 5 capas. No estamos descifrando ni estamos hablando en un término enigmático ni nada por el estilo. No, yo los quiero llevar y conducir a lo que Dios quiere entregar en esta mañana. Y la palabra misterio lo usaban los griegos, pero tiene una referencia del antiguo Israel, de una práctica de los levitas en el tabernáculo, de una práctica que Zacarías nos las deja ver en el escrito que nos mostró en esta oportunidad. En la oportunidad anterior. Entonces, en el altar del incienso, esas 5 capas que cubrían, se le conocía con el nombre de Sod. S-O-D, repita conmigo, Sod en hebreo. Pero proviene de una raíz aramea que se traduce en mistorín, lo cual significa secreto no revelado y oculto de muchos, con privilegio de pocos. Repita conmigo, secreto no revelado y oculto con privilegio de pocos. Es decir, solo unos pocos le podía ser revelado el misterio. Solo unos pocos. ¿Quieres ser de esos pocos o quieres ser de los muchos? Yo quiero ser de los pocos, pero de los pocos que alcance ese nivel de sabiduría. Y por eso es que nos damos cita acá. Y por eso es que tenemos las escuelas de lenguaje apostólico, a las cuales les invito a que formen parte. Y por eso es que nosotros hoy, después de terminar el servicio, seguimos estudiando. Y por eso es que mañana lunes está aquí previsto la escuela de lenguaje apostólico presencial. Ya empezamos la semana pasada. Pero también tenemos la virtual los martes y los miércoles. Y a partir de este viernes, y no me estoy desviando del tema porque tiene pertinencia en lo que le estoy diciendo, porque esto solo lo vamos a conocer cuando estamos cerca de personas que ya maduraron y están transmitiendo esta verdad a la congregación, a sus pastores, a los líderes y a cada uno de ustedes. Esto está reservado para todo el que quiera. Entonces no seas de los muchos, sé de los pocos. Sé de los pocos que quieren abrazar la sabiduría. Sé de los pocos que quieren vencer esa inmadurez de no estar estudiando y nos colocamos entonces en el peldaño de los maduros que sí quieren estudiar y aprender. ¿Cuántos quieren aprender más de lo que sabemos hasta este momento? De verdad que yo recibo y les pongo a la orden lo que esta casa está ofreciendo. Porque no es un curso de evangélico lo que estamos dando. Es que podamos sumergirnos en la verdad presente, que podamos conocer las verdades bíblicas y entender qué de eso nos pertenece y qué de eso este sistema perverso nos ha robado. Esa sabiduría de los príncipes de estos tiempos es el sistema perverso que nos roba esa verdad y que te han hecho creer que para ser aceptado, que para ser exitoso, la única vía es tener dinero, no importa cómo lo tengas. Que te han hecho creer que para tú ser una niña famosa debes demostrar tu cuerpo en las redes sociales. Esa es la perversión del sistema. Pero para eso la palabra tiene la fórmula. Pero no va a hacer nada si tú no quieres. No va a hacer nada si tú no decides soltar ese traje de inmadurez y colocarte las vestiduras reales de la madurez que significa la plenitud de Cristo en nuestro corazón. Somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Lo dejó escrito el Padre. Podemos ir, podemos hacer, podemos compartir, pero nada de eso me gobierna. Tú no eres eso. Tú no eres eso. Tú estás calificando y estás transitando dentro de los pocos que van a revelar estos misterios. Repita conmigo, 5 capas, 5 pruebas. ¿Las quieren conocer por la palabra? Vinimos dispuestos a entregársela. Hay una promoción, acepte la oferta. Vinimos dispuestos a entregársela. Hay una promoción, acepte la oferta. Así que miren, vuelvo otra vez
y leo 1 Corintios capítulo 2, 6 y 7. Quédense sentaditos, solo escuchen. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que es el sistema. Es el sistema con el cual nos enfrentamos, el sistema humanista. Porque son príncipes de este siglo, no desde la eternidad como está esta sabiduría oculta. Y allí te tienes que decirle a tu cerebro, lo estamos descubriendo. Dile al que tiene a tu lado, lo estamos descubriendo. Y se va a quedar conmigo. Sabiduría, y no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra. Entonces, si nosotros queremos adquirir sabiduría, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con el reino. Conectarnos con el reino, tener mentalidad de reino, lucir como reyes, lucir como sacerdote, hablar como rey, pero no como un rey que tiene esclavos, como un rey que tiene reyes a su mando también, porque así es la relación con nuestro Padre. Sí, así es la jerarquización que ha hecho Dios con nosotros. Él es rey de reyes. ¿Y quiénes somos nosotros entonces? Somos sus reyes. Actuemos como reyes, actúen como reina, porque esos son. No se merecen la burucita que cae debajo de la mesa. No, se merecen estar sentados en la mesa con vestiduras reales, ocupando el puesto que el Padre nos ha dado desde la eternidad. Entonces vamos a ir descubriendo las 5 capas, ¿sí? Quien trajo lápiz es necesario que anote. Quien trajo lápiz y cuaderno, anote. Y quien no trajo cuaderno, sino que trajo lápiz, anótele en el brazo que tiene al lado, ¿sí? No se va a poner bravo. La primera capa que nos tenemos que quitar es la que nos impuso este sistema y este siglo. Es lo que acabamos de comentar superficialmente. El sistema nos dice, ojo por ojo, diente por diente, el que me la hace me la paga. Primero yo que mi Padre en el cielo. Miren los refranes que somos capaces de repetir. ¿Ah? Y si a eso le recordamos a nuestro ser que la palabra tiene poder para bendecir y maldecir, nos estamos maldiciendo nosotros mismos y maldiciendo a nuestra generación. Aquí la meta es tener dinero, no importa cómo lo logres. Una mentira y un engaño del sistema. Para hacerte caer. Para que empieces a crear tu propia religión y crees tu propio Dios. Entonces la primera capa que debemos quitarnos es la que nos impuso este sistema. Repita conmigo, yo me quito la capa que me impuso el sistema. No soy lo que dice la sociedad. Soy lo que dice Cristo en la eternidad. Salió en verso, ¿ves? No soy lo que dice la sociedad. Soy lo que dice Cristo en la eternidad. Somos reyes y sacerdotes. Eso dice la eternidad. Eso lo escribió en el grafo de cada uno de nosotros. Reyes y sacerdotes. Eso lo escribió en el grafo de cada uno de nosotros. Reyes y sacerdotes. Miren lo que nos dice la segunda capa. Repita conmigo. Segunda capa. Se las explico. La segunda capa que debemos quitarnos es la que nos impide caminar conforme a su propósito eterno. Aquí hay un requisito para adquirir sabiduría que viene por madurez. Pregúnteme cuál. Andar en el Espíritu. Si allá tenemos que tener conexión con el reino, evidentemente para tener conexión con el reino tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Dios está buscando adoradores que le amen en espíritu y en verdad. Puedes cantar muy bonito, pero si no tienes mentalidad de reino, no eres un adorador. A lo mejor en algún momento lo vamos a lograr, pero aún no es el producto que te permite denominarte como un adorador del Señor. Es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es solamente las 2 horas que el apóstol nos tiene aquí sentado todos los domingos. No. Es que tal vez lo que menos, entiéndame esto, no es que sea lo menos importante, pero es tan importante lo que usted hace en la congregación como lo que tiene que hacer al salir de ella. Porque si usted sale de ella creyéndose lo que dicen las escrituras de usted,
de su familia, de su generación, de su nación, que usted es profeta asignado a estas naciones, que el Señor te otorgó ese título desde el que estabas en el vientre de tu mamá. Entonces usted anda caminando en el Espíritu, usted anda percibiendo en el Espíritu, usted anda viendo en el Espíritu, usted anda escuchando en el Espíritu, usted anda oliendo en el Espíritu, porque somos Espíritu. Mire, la palabra nos dice que el Señor nos hizo un poco más que los ángeles. Y tal vez comprender eso amerita estudio. Los ángeles adoran al Padre, los ángeles son mensajeros del Padre, los ángeles forman parte del ejército celestial del Señor. Pero nosotros tenemos una oportunidad maravillosa, es consumar el propósito de Dios en la tierra. ¿Ven? Y somos espíritu y tenemos acceso a lo natural. Es decir, nosotros no nos podemos perder esta oportunidad. No nos podemos perder esta oportunidad. La vida va a pasar rápidamente. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios dijo que tienes que hacer? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te entregó? ¿Qué hemos hecho? Un segundo cuenta, un minuto cuenta, un día cuenta. Hay que consumar propósito. Hay que consumar el propósito. Miren qué nos dice Efesios 5:15, se los voy a leer. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Así que nosotros debemos de cuidar nuestro andar. Debemos de cuidar nuestro andar. Nosotros no podemos andar actuando como si fuéramos unos necios. Y saben que si la palabra nos dice que debemos cuidar como andemos, no como necios, sino como sabios, la misma redacción nos ayuda a entender qué significa la palabra necio y qué significa la palabra sabio. ¿Sí? Es un antónimo, no un sinónimo, es contrario a la sabiduría. Si ser sabio te califica para ser sabio, tu madurez, significa que un necio es un inmaduro, es un insensato. Es alguien que sabe que Dios existe, pero prefiere darle la espalda a Dios. Y ser sabio en su propia prudencia. Nos lo dice el libro de Proverbios en varias oportunidades. El libro de los Salmos también nos habla de eso. El libro de Proverbios dice, aún el necio cuando calla, es decir, aún el insensato cuando calla, es contado por sabio. Miren la importancia de la sabiduría. Pero nosotros no somos de los que vamos a andar como necios. Porque no es necio del jovencito que no hace caso. No. Eso apenas será un rasgo tropicalizado en nuestro argot, en nuestra forma de comunicarnos. Es necio porque no tengamos la revelación o no queremos echar mano de la obra del Señor. Que queremos andar entonces como inmaduros, que no abrazamos la sabiduría y la palabra. Y miren, hay algo que me llamó la atención de esas definiciones. Miren el necio. El necio no es alguien con bajo coeficiente intelectual. No tiene nada que ver con eso. El necio es una persona que conociendo o pudiendo conocer la verdad, decide dar la espalda a Dios, rechazando su sabiduría, autoridad y moral. Y por aquí me dice, la conducta del necio es contencioso, es mentiroso, orgulloso, iracundo, causante de conflicto. Consecuencia, la necedad trae ruina, dolor a sus familiares y destrucción personal. ¿Quién va a querer ser necio? Nadie. Nadie. Nosotros no somos necios, nosotros estamos transitando a través de esta temporada de madurez que nos tiene que llevar la intimidad permanente a madurar para calificar y obtener la sabiduría oculta que Dios tiene predestinada desde los siglos, desde la eternidad para cada uno de nosotros. Pero tenemos que quererlo, desde la eternidad para cada uno de nosotros, pero tenemos que quererlo. Entonces, primera capa, la que nos impuso este siglo. Lo voy a preguntar al finalizar. Y el que no me responda no se va hoy de aquí. Y tampoco le vamos a dar almuerzo. Mire, quitarnos la capa que nos impuso este siglo. Capa número 1. ¿Okay? La capa número 2 es lo que nos impide caminar conforme a su propósito eterno. Tiene que ver con andar en el espíritu. ¿Sí? Sabiduría, necio, para que lo vaya asociando en el cerebro, ¿no? Y la tercera capa es el pasado, dejar el pasado para recibir el presente de Dios. ¿A cuánto todavía no lo sigue gobernando el espíritu de Michael Jackson? Caminan de espalda. Sí, es decir, ellos van caminando y van mirando el pasado.
van manejando un carro mirando el retrovisor. Tenemos que romper con eso. Y yo le voy a decir algo. Eso no es responsabilidad de nadie, eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si papá te abandonó cuando estabas pequeño, si mamá no te dio el cariño que necesitaste, si te fallaron, te dejaron caer, te rompieron como Mefibosé, ya eso pasó. Rompe con esa maldición, rompe con esa cadena de tristeza que solo te va a permitir caminar de espalda a tu futuro. Porque estamos entonces creyendo en la palabra de Dios, que es un presente continuo, donde desde este momento tú estás edificando tu futuro. Desde este momento usted ha decidido creer en una palabra que les va a transformar, una palabra que los va a salvar. Entonces no tiene sentido alguno, escúcheme bien, aunque te den ganas de llorar cada vez que esos recuerdos te invaden, aunque ves el día del padre con dolor, el día de la madre con dolor, aunque estés viviendo solo, aún allí, a pesar de todos esos procesos, Dios ha venido teniendo un plan perfecto para ti. Pero es el momento de calificar a través de la madurez y de la intimidad con el Señor, para echar mano y montarnos en el tren que corresponde y salir de ahí, dejar de caminar espalda al futuro. No, eso no nos pertenece a nosotros. Eso queda bien para esta generación que se autodenomina la generación de cristal. Nosotros no somos la generación de cristal. La iglesia no comparte la generación de cristal. La iglesia está formando una generación de acero inoxidable, de esa que no se corroe, ni con el agua, ni con el sol, ni con la sal, ni con la soledad, ni con la oscuridad, ni con el olvido. No, esa generación que brilla, aunque a su alrededor hayan tinieblas, porque Dios te ha sacado de las tinieblas su luz admirable. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Repita conmigo, soy de la generación de acero inoxidable. ¿Quién eres tú? Créanselo. Repita conmigo, soy de la generación. Entonces, con esta tercera capa es la capa del pasado para recibir el presente de Dios. Si tenemos nuestro pasado, nuestra mente, nuestro pensamiento ocupado con recuerdos del pasado, ¿cómo van a venir las nuevas ideas? ¿Cómo va a fluir el Espíritu Santo si tienes todas esas habitaciones ocupadas con puro chéchere viejo y con puras antigüedades? ¿Cómo va a venir lo nuevo? ¿Cómo le echamos agua a un estanque que está lleno? ¿Cómo? ¿Cómo se vierte el nuevo vino si el odre está viejo, roto y usado? ¿Cómo? Pero eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No le echemos la culpa a Dios, ni al que te hizo el desplante, ni al que te hizo la circunstancia dolorosa. No, porque ya está en ti controlar si eso sigue gobernándote o no. ¿Ok? Entonces estamos levantando una generación que no se rompe, que no se quiebra. Una generación que camina en una fe inquebrantable. En una generación que camina a través de la intimidad del Padre, el acercamiento con nuestro Padre, para madurar y que su gracia se haga presente en mi vida. Que se desborde a tu andar. Que seas el hombre que, aunque todo el mundo digan, el hombre y la mujer, que todo el mundo diga eso es imposible, tú ves la posibilidad. Porque eres hijos y portas la verdad de un Dios que lo imposible lo convierte en posible. Ese es el mismo Dios que multiplicó los panes, es el mismo Dios que resucitó a los muertos, ese es el mismo Dios que descendió y está sentado a la diestra de su Padre en el trono de la gracia, pero que además estamos sentados junto con Él en ese lugar celestial. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿O qué te has dicho quién eres tú cuando te miras en el espejo? Entonces, la tercera capa es la capa del pasado para recibir el presente de Dios. Ahí teníamos una referencia bíblica, la voy a citar, Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Repita conmigo, camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando somos promovidos por gracia, necesitamos entender estos principios. Necesitamos entenderlo. Sea obediente, transitemos hacia la madurez, porque los regalos están preparados para ser enviados. Pero solo un corazón maduro los va a recibir. Creo que la iglesia está llamada a madurar, a ser una iglesia madura, una iglesia que trastorne la sociedad, que trastorne las tinieblas, que sea impacto para una sociedad cada vez atada por el sistema y sus costumbres,
donde lo malo se está convirtiendo en cotidiano y hasta normal. No, nosotros no somos esa generación. Nosotros no nos merecemos una ciudad así. Nosotros tenemos que ser luz a nuestro andar, creadores de buenas noticias, impartidores de esperanza, restauradores de portillo. Eso se convierte en la iglesia en esta temporada. En eso, en una iglesia madura que camina a consumar el propósito eterno que Dios ha marcado desde la eternidad. Se convierte en la iglesia en esta temporada. En eso, en una iglesia madura. ¿Vamos por cuál? ¿Por la quinta? Cuarta, ok. Se ganaron un caramelo todo lo que respondieron. La capa que no nos deja ser una persona resiliente. Hemos hablado de resiliencia, no sé cuántos se recuerdan. Y resiliencia es la capacidad de, a pesar de afrontar dificultades, tengamos la dureza para salir de ahí fortalecidos. Es decir, yo me caigo, mis heridas sangran, yo me las voy sanando, pero voy caminando hacia adelante. No me quedo ahí detenido, arrastrando la sábana, victimizándome por lo que ocurrió. Con o sin razón. Con o sin razón. Te dañaron injustamente, avanza. Fue por ignorancia que pecamos, avanza. Fallamos porque desconocía la decisión correcta, avanza. No te quedes ahí. No te quedes allí. Tenemos que avanzar. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos de los que llegamos a la meta. Porque nos vamos a ver un día recibiendo ese galardón. Esa corona incorruptible. Somos de los que llegamos a la meta. Porque nos vamos a ver un día recibiendo ese galardón. Esa corona incorruptible. Necesitamos romper con un pasado que no te deja avanzar. Necesitamos romperlo. Necesitamos romperlo. Y esa capa número 3 nos lleva a esta número 4, que es ser resiliente. ¿Qué nos dice Génesis 50 en el 15, del verso 15 al 17? Nos habla de la historia de José. Nos habla de la historia de José y creo que todos la hemos conocido. Un hombre revestido con una unción tremenda desde su nacimiento para interpretar sueños. Un don maravilloso, pero aún así se gana entonces el odio de sus hermanos. Lo intentan matar, lo tiran en una cisterna, lo venden como esclavo. Se va a Egipto, está preso. Y luego termina Dios en el momento oportuno, colocándolo para donde lo tenía señalado, para donde lo tenía predestinado. Ustedes se imaginan a José en el primer problema con sus hermanos, decir y romper con lo que Dios le había dicho, dejar de creer. ¿Saben por qué? Porque fue una persona resiliente, fue una persona que convirtió cada circunstancia en una oportunidad. Fue una persona que estuvo preso y se convirtió en un líder estando en cautiverio. Le confiaron el mantenimiento, la manutención de la celda. Yo creo que no hay una historia similar en nuestra vida diaria. No la he conocido. Eso se basa en ¿qué? En tener aspectos de resiliencia. Es decir, en el mundo tendréis aflicciones, pero tenemos que confiar porque si yo vencí el mundo, tú eres más que vencedor. Entonces tenemos que creérnoslo. Eso no es un mero mensaje allí discursivo, es una verdad que brilla, es una verdad que camina, es una verdad que respira, es una verdad que tiene signos vitales dentro de nosotros. Vamos a tener aflicciones, ¿y acaso Jesús no las tuvo? ¿Acaso Jesús no las tuvo? Perseguido, vituperiado, abofeteado, crucificado, maltratado, o sea, ¿qué no le hicieron a nuestro Padre? Y confió hasta que consumó propósito y pagó un precio caro. Porque nosotros estemos hoy aquí sentados, escuchando, tratando de transitar hacia la madurez, tratando de entender que si intimamos con el Padre se va a manifestar en nosotros. Que lo que te ha pasado hasta este momento es nada para lo que Él quiere que te ocurra. Que tenemos potestad y autoridad para hollar escorpiones y serpientes y es quitarle toda autoridad a este sistema y a Satanás. O a Satanás, cuando digo sistema digo lo mismo. Yo creo que ya basta, iglesia. Yo creo que ya basta. Se tiene que levantar la generación madura, que manifieste reino, que gobierne en su andar, en cada una de sus esferas, que gobernemos nuestra familia, pero que gobernemos primero nuestra inmadurez y la llevemos cautiva a la madurez del Espíritu. Esa madurez que viene por características orgánicas internamente, que es el resultado de una vida devocional en el Señor, que es el resultado de una conexión 24/7. Y no estoy hablando de estar 24 horas en la iglesia, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Sí. Estoy hablando de que si somos seres espirituales, el Espíritu se alimenta del Espíritu.
Y tenemos que estar conectados con esa fuente de vida para que esos ríos de agua viva fluyan dentro de ti. Pero no van a fluir si no maduramos e intimamos. Entonces tenemos como persona resiliente a José. Ahí les dejo el mensaje. Ahí les dejo el mensaje para que lo vayamos grabando en nuestro sistema de aprendizaje. Nos queda la capa número 5. Y es la capa de la inmadurez, casualmente. No, o mejor dicho, no por casualidad, está como última. Es que en 1 Corintios, capítulo 2, 6, del verso 6 al 7, lo que hemos estado leyendo toda la mañana, dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, Dios no está en el negocio de hablar sabiduría entre los que son inmaduros. Por lo tanto, tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Pablo nos da una pista para que podamos madurar. Y esa pista es ser sabio. La sabiduría te hace madurar por el Espíritu. Este es el año donde esta iglesia va a experimentar madurez en todas las áreas. Así que prepárate para caminar en madurez. Prepárate porque creo que estamos a la puerta. Se abre una puerta tremenda y es una puerta de esa sabiduría oculta que te está esperando con los brazos abiertos. Pero para llegar a abrir esa puerta ya hemos tenido que transitar la intimidad con el Padre y estar ya revestido de esa madurez que solamente la otorga el Espíritu. Cierren sus ojos ahí sentados como están. Imagínense por un momento un panal lleno de miel, y destila miel y cae esa miel en tus manos. Así es la gracia que Dios quiere entregarte. Pero va a proceder de acuerdo a tu nivel de madurez. En cada una de las áreas que tú decidas madurar, en cada una de esas áreas Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. Así que no hay tiempo que perder, iglesia. Vamos a hacerlo. Vamos a determinarnos. Generación de acero inoxidable. Generación que no se corroe con el viento, que no se corroe con la lluvia, con la soledad. Generación que no se deprime cuando venga una circunstancia negativa e inesperada. No es una generación que sale como una atalaya desenfundando su espada para hacer frente a todo lo que está por venir. Porque yo y mi casa serviremos y seguiremos sirviendo a Jehová. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a ministrar esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y con este aplauso despedimos a todos los que lograron conectarse. Bendecimos tu vida y tu familia. Creemos que estamos transitando como un solo cuerpo, con un solo espíritu, a mejores niveles de madurez. Así que intimidad con el Padre. La madurez te abraza, su gracia se desborda. Bendiciones a cada uno de los que lograron conectarse. Esperanza viva, marca yo, Señor, tu palabra permanece y es salvación. En medio del camino incierto,